Esa noche, el viento aullaba entre los árboles secos, como si la misma tierra respirara su última bocanada de vida. Ion, un hombre de mediana edad con una vida común, conducía por un camino rural hacia una cabaña en las afueras de la ciudad. Había alquilado el lugar para pasar un fin de semana de Halloween lejos de las multitudes, buscando una paz que hacía mucho no encontraba. Sin embargo, en el aire denso y húmedo de esa noche de octubre, algo más que el frío comenzaba a apoderarse de él. Al llegar, encontró la cabaña sumida en una quietud inquietante. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las tablas de madera rechinaban bajo sus pies. No había electricidad, solo velas que, extrañamente, ya estaban dispuestas por toda la casa. Ion se dijo a sí mismo que todo estaba bien, que alguien antes que él había hecho los preparativos. Pero al encender la primera vela, una sombra pareció deslizarse por el borde de su visión. Miró rápidamente, pero no vio nada. Los primeros momentos en la cabaña transcurrieron con normalidad. Desempacó sus cosas, prendió la chimenea y se dispuso a leer. Sin embargo, cada página que pasaba le parecía más densa, más difícil de concentrarse. Afuera, los árboles se balanceaban con una fuerza inusual, y el viento comenzó a emitir sonidos que, por momentos, parecían risas apagadas. Intentando sacarse esas ideas de la cabeza, cerró el libro y decidió salir a explorar los alrededores. Mientras caminaba por el bosque, la luz de la luna apenas iluminaba el sendero. Entonces, lo oyó. Un susurro bajo, casi inaudible, pero lo suficientemente claro como para detenerlo en seco. Giró la cabeza, buscando el origen, pero el viento ahogaba todo intento de precisión. Debo estar imaginando cosas, pensó, y continuó. Pero el susurro volvió, esta vez más fuerte y cercano. Decía su nombre, arrastrándolo en un tono que le heló la sangre. Ion apresuró el paso de vuelta a la cabaña, el corazón martilleando en su pecho. Al llegar, algo había cambiado. Las velas se habían apagado, y el interior estaba en una penumbra casi total, salvo por la débil luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas raídas. El aire dentro era más pesado, casi asfixiante. Entonces, el susurro lo invadió de nuevo, esta vez dentro de la casa. Lo oyó en la habitación contigua. Avanzó lentamente, tratando de convencerse de que todo era producto de su imaginación. Pero cuando empujó la puerta, lo que vio lo dejó paralizado. Una figura estaba sentada en la cama, una silueta borrosa, casi incorpórea, con ojos hundidos que brillaban en la oscuridad. Ion retrocedió, pero la puerta tras de él se cerró con fuerza, atrapándolo. «Te estaba esperando», susurró la figura con una voz que parecía provenir de otro tiempo, de otro lugar. El pánico lo invadió. Gritó, pero el sonido fue absorbido por la oscuridad, como si el aire estuviera lleno de sombras vivas. Intentó huir, pero las piernas no le respondían. La figura se levantó lentamente, arrastrando los pies hacia él. Ion sintió como su cuerpo se congelaba, su respiración se volvía superficial y cada fibra de su ser gritaba en silencio. La cosa se inclinó hacia él, su aliento frío y fétido llenando la habitación. En un último intento desesperado, Ion cerró los ojos y murmuró una oración que ni siquiera sabía que recordaba. Al abrirlos, la figura se había desvanecido. Pero algo peor quedó en su lugar. Las paredes de la cabaña comenzaron a gemir, y el suelo bajo sus pies crujió. Era como si la misma casa estuviera viva, retorciéndose en un lamento eterno. El suelo bajo sus pies vibraba ligeramente, y el aire se tornó aún más denso. Los susurros regresaron, pero esta vez ya no era una única voz. Eran decenas, quizás cientos, todas hablando al unísono en un tono bajo y siniestro. Los susurros regresaron, pero esta vez ya no era una única voz. Eran decenas, quizás cientos, todas hablando al unísono en un tono bajo y siniestro. El terror lo invadió por completo. Ion giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta principal, sus pasos pesados retumbando en el suelo de madera.
pero antes de que pudiera alcanzarla, las velas que antes habían estado apagadas se encendieron de golpe. Una llama tras otra iluminó la habitación, revelando algo que lo hizo detenerse en seco. Alrededor de la estancia, dispuestos en un círculo macabro, estaban los rostros pálidos y demacrados de decenas de personas. Eran como sombras humanas, sus ojos hundidos en cuencas vacías, sus bocas abiertas en una especie de grito mudo. Lo observaban desde las sombras, inmóviles, pero presentes, como si hubieran estado allí todo el tiempo. Escondidos en los rincones más oscuros de la cabaña. Eran almas perdidas, atrapadas en un limbo del que no podían escapar, condenadas a habitar esa cabaña por la eternidad. Ion intentó moverse, pero sus piernas parecían ancladas al suelo. Cada paso que intentaba dar se volvía más pesado, como si el suelo mismo tratara de retenerlo. El susurro crecía, reverberando en su cabeza, llenándolo de pavor. Sentía la cabaña viva, respirando a su alrededor, como si los muros de madera vieja se cerraran sobre él. Las almas perdidas no lo dejaban ir, sus manos intangibles extendiéndose hacia él, arrastrándolo lentamente hacia el abismo del cual no habría retorno. En ese momento, Ion comprendió la verdad. Ahora él también era parte de esa casa maldita. Los susurros lo envolvieron por completo, apagando toda luz, toda esperanza, mientras el oscuro vacío lo consumía. La cabaña, satisfecha con su nueva presa, volvió a sumirse en la quietud. Las velas se apagaron, las sombras regresaron a sus rincones. Y la noche continuó su curso, como si nada hubiera sucedido. Ion nunca volvió a ser visto.